2, 3, come on. Estaremos hablando sobre la polarización por medio de un divisor de voltaje. Tenemos el ejemplo que nos dice determinar la corriente en el colector y el voltaje de entrada en el emisor para el circuito con un transistor NPN. Nuestro circuito lo tenemos acá. Dice que le entran 9 voltios. Tenemos acá la resistencia del emisor, que es de 1 kilo ohmio. Tenemos la resistencia en el colector, que es 2.2 kilo ohmios. La resistencia 2, que son 10 kilo ohmios, la resistencia 1, 22 kilo ohmios, y tenemos la ganancia de nuestro transistor, la cual es 207. Como primero, debemos verificar si el divisor de voltaje es rígido. Para hacerlo, lo hacemos de la siguiente manera. La resistencia de entrada en la base es igual a la ganancia de nuestro transistor multiplicado por la resistencia en el emisor, o sea, los 207 que hemos medido de ganancia por 1.0 kilo ohmios, lo cual nos da un resultado de 207 kilo ohmios. Comprobamos que 207 es 10 veces mayor que la resistencia 2, por lo tanto sí es un voltaje rígido. Ahora pasamos al paso 2, el cual es calcular el voltaje en la base. El voltaje en la base es igual a la resistencia 1 entre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por el voltaje de entrada en el emisor, lo cual es, si tenemos la resistencia 1, la cual es 22 kilo ohmios, entre la suma de ambos, la cual 10 más 22 sería 32 kilo ohmios, multiplicado por los 9 voltios que tenemos de entrada. Aquí se eliminan los kilo ohmios y nos queda un total de 6.18 voltios. Ahora pasamos a calcular el voltaje en el emisor. Para hacer esto, tenemos que sumar el voltaje en la base que hemos encontrado más el voltaje de base a emisor, lo cual es los 6.18 voltios que acabamos de encontrar más los 0.7 voltios de base a emisor, y esto nos da un resultado de 6.88 voltios. Pasamos al siguiente paso, el cual es calcular la corriente en el emisor. La corriente en el emisor la obtenemos dividiendo el voltaje de entrada en el emisor menos el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor. Esto es igual a los 9 voltios que están entrando menos los 6.88 que acabamos de encontrar entre la resistencia del emisor. Al hacer esto tenemos la corriente, la cual es 2.12 miliamperios. Teniendo esto, pasamos al paso número 5, el cual es calcular el voltaje del colector. El voltaje del colector es igual a la corriente C, o sea, la corriente del colector multiplicado por la resistencia del colector. Ahora, no sabemos cuál es la corriente C, pero la corriente en el emisor es igual a la corriente del colector. Por lo tanto, la misma corriente del emisor es la misma en el corriente del colector. Ahora multiplicamos 2.12 miliamperios por la resistencia del colector, la cual es 2.2 kilo ohmios. Esto nos da un resultado de 4.66 voltios. Pasamos al último paso, el cual es calcular el voltaje de emisor a colector.
esto es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del colector. Tenemos que acabamos de encontrar acá menos el que habíamos encontrado anteriormente. Nos queda 6.88 voltios menos los 4.66 voltios que acabamos de encontrar. Esto nos da un total de 2.22 voltios. Ahora se nos pedía encontrar el voltaje en la base, la cual ya lo encontramos, y es 6.18 voltios. Se nos pedía el voltaje del emisor, ya lo encontramos, el cual es 6.88 voltios. Nos pide la corriente del colector, la cual es 2.12 miliamperios. La corriente del emisor, la cual es la misma. También el voltaje del colector, la cual es 4.66 voltios. Y el voltaje de emisor a colector, el cual es 2.22 voltios. Ahora pasaremos a comprobar si nuestros cálculos están bien con el circuito ya montado en la breadboard. A continuación tenemos ya nuestro circuito montado en la breadboard. Ahora solo tenemos que medir. Acá dejamos el GND. Medimos acá que el voltaje del emisor es 7.72 voltios. Si lo pueden ver. Y nuestros cálculos decían que era 6.88 voltios. Entonces está en el rango. Pasamos ahora al voltaje en la base, el cual nos mide 6.5 voltios. Nuestros cálculos decían que era 6.18 voltios. Por último vamos a el voltaje en el colector. Nos mide 4.41 voltios. Nuestros cálculos decían 4.66 voltios. También está dentro del rango. Y acá tenemos la corriente del colector al emisor o del emisor al colector, la cual es 2.2 miliamperios y nuestros cálculos decían que era 2.12 miliamperios. Por lo tanto están bien nuestros cálculos, aunque la diferencia es mínima.